¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vamos a hablar de este tema que pocos conocen o conocemos, porque yo la verdad pues no lo sabía muy bien, porque se habla de este tema pero no bien a fondo. Hasta el día de hoy que en la conferencia el presidente pues habló de este tema y mostró unas gráficas, es que uno abre los ojos y dice uno, ¿por qué nosotros no sabíamos de esto? ¿Por qué aquí en México pues no estamos tan conscientes de lo que está pasando en el resto del mundo? Y es que resulta que hay una crisis mundial alimentaria por pues este tema grave de la disminución de los suministros fertilizantes. Todos sabemos que a causa de esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues ha habido sanciones a Rusia. Una de ellas es en cuestión de fertilizantes. Y Rusia es uno de los países, de los principales países exportadores de fertilizantes. Sabemos que en México nos hicieron dependientes de las compras a extranjeros. Bueno, fíjense, hay una crisis muy fuerte en todo el mundo sobre este tema. Y no solo esto, sino que también, pues, en América Latina esto está provocando, pues, el aumento en la migración de, latinoamericanos. Y por si fuera poco, fíjense que también, pues, hay una escasez mundial del diésel y que esto está impactando al bolsillo de todos los seres humanos, no solo pues en, vaya, no solo en ciertos países, sino de todo el mundo. Pero ¿por qué aquí en México no nos habíamos dado cuenta? Y es que fíjense, el día de hoy en la conferencia del presidente, pues muestra estas gráficas de cómo el gobierno mexicano aquí en México se ha logrado llevar pues esta crisis. Y lo cierto es que aquí en México no nos ha pegado estas crisis que hay mundiales como en otros países. Incluso nosotros pues estamos teniendo menos afectación que Alemania, menos afectación que Estados Unidos. La única cuestión que nos está afectando un poco más es el tema de la inflación. El día de hoy el presidente pues aborda este tema en la conferencia y fíjense, así de simple, ¿por qué nosotros no sentimos la crisis en cuestión del diésel? El diésel es un combustible muy importante que aunque no usemos particularmente nosotros, porque nuestros autos no son de diésel, esto eleva pues muchos precios en canasta básica. Recordemos que pues mucho del transporte que se utiliza para transportar todo este material, todos estos alimentos, pues se tractocamiones, es diésel. Esto es un pues combustible muy importante para pues mantener una estabilidad en un país. ¿Por qué a nosotros no nos pega tanto? Pues resulta que gracias a la compra de esta refinería en Deer Park que hizo el presidente acertadamente, México es autosuficiente en diésel. No tenemos que estar comprando diésel como otros países. Nosotros producimos todo el diésel que necesitamos. Esto es lo que nos está manteniendo pues a flote en esta crisis que está pegando a todo el mundo, pero pareciera que nosotros los mexicanos no la estamos sintiendo. O vaya, a veces ni nos damos cuenta de lo que está haciendo el gobierno, porque nosotros decimos, pues estamos bien, o sea, se está notando, pues no estamos tan mal, estamos pues llevándola bien. Cuando en el resto del mundo, pues hay una crisis que está golpeando duro a todos los países, pero a nosotros no. Esto claramente es gracias al buen trabajo que está teniendo este gobierno aquí en el país. Vamos rápidamente a escuchar pues esto que nos dice el presidente, las gráficas que nos muestra, porque fíjense, es increíble pues ver cómo México se ha mantenido, obviamente, pues gracias al buen gobierno, y que incluso países como Alemania, como incluso Rusia, Estados Unidos, potencias que están sufriendo el golpe de esta crisis y en México no. Esto es un claro indicio de que se están haciendo bien las cosas aquí en México. Vamos rápidamente a escuchar pues esto que comenta el presidente sobre esta crisis. En este proceso, presidente, y como lo que mencionaba en la cuestión energética, pues son obras que están en desarrollo. ¿Cuánto podría aguantar o cuánto podría soportar este plan que se tiene hacia finales de este año y bueno, inicios del otro, cuando pudiera venirse un escenario un tanto más complicado en la evaluación que hacen ustedes? ¿Cuánto podría soportar este plan que tienen tanto en subsidios en energéticos como en el tema del plan de autosuficiencia alimentaria? Todo el año lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance
nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Eso es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Se va a mantener los precios porque nos ayuda. A ver si no tenemos las láminas de ayer, las que presenté en la reunión con los empresarios. Ahí se pueden dar cuenta de cómo vamos y ayuda para que el pueblo de México sepa en qué situación estamos. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo la economía popular. Sí está. Pero es muy interesante el tema y tenemos que buscar también la cooperación con Estados Unidos, con otros países, y se está logrando, pero la clave está en producir lo que consumimos. O sea, por eso están padeciendo muchos más. ¿Qué sucedió? Bueno, hasta hace unos días lo analizábamos aquí. Decían, ¿no?, los expertos, ¿para qué el petróleo? Si ya viene la era de las energías renovables. Y con la pandemia, incluso pensando que ya el petróleo no iba a tener precio, se pusieron en venta refinerías. Por eso compramos nosotros la de Deer Park y a un precio de oportunidad, porque estaban vendiendo todo lo relacionado con el petróleo. Resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía, y se viene la guerra y se ve el petróleo arriba, y como no invirtieron en refinerías, ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético, porque se dejó de invertir. Lo contrario a lo que hicimos nosotros. Imagínense si
nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas. Estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí no podríamos enfrentar esta crisis, ¿no? A ver, esto es interesante. Miren, este es el peso. Aún, porque en estos días por la inflación se fue arriba, estaba abajo de 20, era fenómeno. Se fue arriba, llegó ayer hasta 20.40, aguantó, resistió. Síguele. Miren las depreciaciones, que antes se les llamaba devaluaciones, pero ahora ya se usa el eufemismo depreciación por sexenio. Nosotros traíamos hasta hace 10 días una apreciación de 3 puntos, pero por la inflación, de todas formas, no hemos tenido devaluación. Síguele. Esto es en el mundo, el peso, con relación a otras monedas. Nada más nos gana Canadá, el dólar canadiense. Pero estamos arriba o estábamos arriba del franco suizo y del euro, desde luego. Adelante. Eso es crecimiento económico. 1%, pero arriba de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de España y de otros países europeos. Y yo espero que sigamos creciendo. Adelante. Esta es inflación. $7.65. Bajó un poquito. Estaba en 7.80. Eso es lo que necesitamos bajar. Pero miren la que sigue con relación al mundo. Miren Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, México. Un punto más de inflación de Estados Unidos que México. Síguele para el otro. Este es el componente de inflación de México, de lo que hablábamos. Miren, energético, 0.6. Estados Unidos, 2.5. Sin embargo, en alimentos, 3.5 nosotros. Y Estados Unidos, 1.4. En el resto de otros artículos, sí, ellos están arriba, pero nosotros tenemos que producir más provecho para decirle a toda la gente del campo, todo lo que puedan sembrar de maíz, frijol, arroz, trigo, harinero, alimento, y no dejar de tener
como antes, las gallinitas. Y los animales de patio. Eso ayuda mucho. Y ya estamos trabajando en eso. Les hablaba yo que 800,000 productores van a recibir fertilizante de manera gratuita. Ya los estamos distribuyendo y nos estamos apurando porque ya vienen las aguas. Estamos en eso. Es un plan de distribución de fertilizante. Adelante. Estos son los empleos registrados en el Seguro Social. Hay mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos. Y es récord, 21 millones, 25,320 trabajadores inscritos en el seguro. Y lo otro que es muy importante es lo que sigue, el salario promedio de 21 millones de trabajadores. Eso ha crecido. 14,619 al mes. Lo que sigue, esto es, a ver, ¿qué opinan los conservadores sobre esto? ¿Cómo engañaron de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación? Mentirosos. Empobrecieron a la gente. Perdió poder adquisitivo el salario en todo el periodo neoliberal. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa es que no se pierda poder adquisitivo, porque no solo es aumentar más el salario, sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita. Adelante, por eso lo medimos así. Cuando llegamos en noviembre del 18, un salario mínimo alcanzaba para 3 kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para 4 kilos 600 gramos por la inflación. Entonces, de todas maneras, estamos arriba. En el caso del huevo, alcanzaba para 3.2 y ahora alcanza para 4.3. Y la tortilla, cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para 6 kilos y medio y ahora alcanza para 9 kilos 100 gramos promedio. Que esto es lo más importante, no solo cuánto aumenta en porcentaje, sino para cuánto alcanza. Adelante. Eso es lo de la bolsa, que aun cuando ha caído últimamente, por lo mismo, todavía está 15.7 arriba. Adelante. Las reservas del Banco de México también casi 15% arriba de cuando llegamos. $198,742 millones.
de reserva. Adelante. Esto es importantísimo. Es récord de inversión extranjera que está llegando a México. Récord. Lo amarillo tiene que ver con la operación que se hizo entre Televisa y Univisión, básicamente. Pero aún quitando eso, es récord. Y va a seguir todo este año. Y es de los países del mundo que está recibiendo más inversión foránea, nuestro país. Fue muy importante el volver a suscribir el tratado, el convencer al presidente Trump de que era importante el tratado, porque si ustedes recuerdan, inicialmente él se quejaba del déficit de Estados Unidos con relación a México y que por eso quería cerrar la economía en Estados Unidos. Se fue convenciendo, platicamos bastante de que era muy importante unirnos, integrarnos con respecto a nuestras soberanías. Y él aceptó, y aun cuando tenían diferencias con Canadá y nos propusieron un tratado económico bilateral, no trilateral, sino México, Estados Unidos, nosotros ayudamos para que fuese trilateral. Y eso es lo que nos está ahora apoyando mucho, porque está llegando mucha inversión extranjera. ¿Seguimos? Esto es un milagro. De nuestros paisanos. El año pasado, récord, 51.594 millones de dólares de remesas. Es la principal fuente de ingresos del país. Y este año es muy probable que lleguemos a 60.000 millones de dólares. Y este dinero va abajo a 10 millones de familias de todos los pueblos de México. Y esto reactiva la economía y nos ayuda muchísimo. Esto nos salvó cuando la pandemia, para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico. Por eso durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envío de remesas. ¿Seguimos? Ya este es el precio del petróleo, miren cómo está, 110, el 15 de junio. ¿Cuándo fue 15?
antier. Adelante. Estos son los precios de la gasolina magna en sexenios. Don Felipe Calderón creció en todo el sexenio 22.9, con el presidente Peña Nieto 42.8, y nosotros hemos logrado una disminución de 3.4. Adelante. En la Premium lo mismo, 5.7 con Calderón, 46 con Peña, y nosotros menos 2.4. Adelante. El diésel, 49% de aumento con Calderón, 48 con Peña, y con nosotros menos 3.9. Adelante, aquí sí. Con Calderón menos 1.5 en energía, con Peña más 28.9, con nosotros más 12.4. Adelante. Ah, ya. Presidente, ¿qué